Ahí vamos. Bueno, ¿se ve mi AutoCAD? Sí, sí. Bueno, supongan que ustedes tienen que hacer, hasta ahora ustedes lo que tienen en sus dibujos es esto, ¿no? Los muros, los hatch, y lo que tienen que hacer, los muros en vista, y lo que tienen que hacer son los bloques, ¿ok? Entonces, supongan que esto no es, o sea, no tienen ni bloques de puertas ni ventanas. Ustedes pueden hacer el bloque acá, en donde vaya, ¿sí? Por ejemplo, acá va una puerta. Como lo saben porque tienen la ficha. Pueden hacer el bloque directamente acá o si no quieren hacerlo ahí por alguna razón, se copian este pedacito a un costado y lo hacen acá. Es lo mismo, ¿sí? Y empiezan a trabajar el bloque. Acuérdense que tienen que usar las capas de puertas y ventanas que ustedes quieran hacer. ¿Sí? En este caso yo había hecho las puertas en cian y los detalles en amarillo. Ustedes pueden asignarle el color que quieran, acuérdense también el espesor de la línea. Y bueno, y empiezan a dibujar lo que tienen, en este caso, una puerta que abre hacia adentro. Dibujan acá, lo pueden hacer como quieran, con o sea, la manera de dibujarla es como a ustedes les parezca mejor. Obviamente en la capa que tiene que ir, y los marcos más o menos con las medidas que habíamos hablado la clase pasada, y si no, midan un marco de una puerta de casa, no hay ningún problema. Pueden ser polilíneas, pueden ser rectángulos, pueden ser líneas. Yo lo voy a hacer ahora sin medidas, pero evidentemente esto tiene que tener una medida que puede ser, no sé, 3 por 5, 4 por 8, o sea, una medida más o menos real de lo que puede ser un marco. El marco de la izquierda, el marco de la derecha, una hoja, que la hoja habíamos dicho que puede tener entre 3 y 4 centímetros. Supónganse, esto tiene 3 centímetros. La dibujan también como quieren, con línea, con rectángulo, con polilínea. Eso es a gusto del que dibuja los bloques. Marco, puerta y por último abatimiento. El abatimiento, o sea que es cómo cierra la puerta, va desde la unión de la puerta o la hoja de la puerta con el marco hasta el otro lado. Esto puede estar en la misma capa, puede estar en una capa punteada de otro color, eso también lo deciden ustedes. Acuérdense que todo esto, como va a ser un bloque, tiene que estar en la capa 0 dibujado, o sea que en vez de arrancar como yo arranqué mal ahora en la capa puerta, como esto va a ser un bloque, tiene que estar dibujado en la capa 0. O lo pasan a la capa 0 o dibujan todo en la capa 0. Es lo mismo. Lo importante es que cuando hagamos el bloque esté lo que va a ser el bloque en la capa 0 para que tome después el color de la capa que yo le voy a asignar. Porque no solamente, o sea, si yo le pongo una capa que no es puerta y por alguna razón lo quiero cambiar de capa, va a tomar el color de la capa que yo le diga. Bueno, acá ya tengo el bloque de mi puerta. En este caso, esta puerta era de 85, 80, no me acuerdo, 85. En este momento, si quieren, para no complicarse la vida, pueden borrar todo lo que no sea bloque. ¿Sí? Total, no van a estar borrando la planta porque esto hicieron una copia al costado. Si hacen el bloque acá adentro en el dibujo, o sea, si ustedes hicieron, en vez de hacer una copia, lo hicieron directamente en la planta, no borren, porque van a estar borrando este, parte de su dibujo. O sea, esto si lo hicieron acá, van a tener que seleccionar las cosas con cuidado sin tocar esta línea o cualquiera o los sólidos que tienen al lado. Es la única precaución que tienen que tener. Para no tener que andar con tanto ojo, con tanta fineza, yo les recomiendo hacer la copia como yo hice antes. Una vez que terminé de dibujar lo que va a ser el bloque, borro lo que no sirva y acá hago el bloque. ¿Sí? En la familia de bloques, crear bloque, puerta no sé qué, con el tamaño que era de 85, con un punto de inserción.
Selecciono los objetos, verifico que esté en metros y ya está, ¿sí? Esto ya ahora se transformó en mi bloque. A este bloque, que si yo lo veo en las propiedades dice referencia a bloque y tiene el nombre puerta 85, a este bloque sí lo paso a la capa puertas, por ejemplo. Yo recién lo apagué porque no quería, y ahí está el bloque ya puesto en la capa que corresponde. Esto tanto sirve para puertas, para ventanas. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí, mirando Sí, la explicación, tengo sí, dudas. sí, entiendo. Eh, supongamos que yo quiero hacer la puerta y cada parte de la puerta quiero que esté en su capa, ¿no? Porque si en algún momento tengo que apagar, no sé, por ejemplo, el marco de la puerta para ver algo más de detalle de la puerta, no tener que estar apagando todo. El espesor, ¿lo hago con el espesor que tiene la capa carpintería? No, por esto. Mirá este bloque, por ejemplo. Este bloque que es la misma puerta, pero dibujada con más detalle, que se llama puerta de 70, porque acá en realidad lo que estoy tomando es la medida interior. Esto no importa, simplemente es como se llama. La puerta, el ancho de la puerta de este extremo hasta este, o sea, de muro a muro es el mismo. Pero cuando vos dibujás detalles o cosas en otra escala, es para justamente prender o apagar una capa. ¿Sí? Si no, no tiene eh, demasiado Sentido. sentido. Espera que quiero cambiar el de scale para que veamos el punteado. Entonces, en este bloque, lo único que está dibujado en la capa 0 es lo que ves en cian. ¿Por qué? Porque es lo mínimo de la puerta, es lo mínimo que vos que vas a dejar prendido y que se va a entender como si fuese una puerta. Yo no separaría lo que es el marco de lo que es la hoja. Ok. No, no tiene demasiado sentido. Puede ser que en alguna circunstancia o por alguna razón lo necesites hacer, lo puedes hacer. Lo que pasa que entonces ya lo que te queda en la capa cero va a ser la hoja solamente. Entonces, como que no tiene demasiado sentido, pero igual todo depende de las circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que está en este bloque en otra capa? Obviamente el abatimiento, porque está en una capa aparte, que se llama así, que tiene línea punteada y que es más finito que la capa de puerta, porque de todo esto, tanto el abatimiento como el detalle del picaporte, como el herraje, o sea, la bisagra, tienen que salir finitos o más finos que lo que es la puerta y lo que es el marco. Entonces, si yo descompongo esto, voy a poder ver lo que está en la capa cero. Lo que está en la capa cero son los marcos y la hoja. Esto que es el abatimiento está en una capa que se llama puerta abertura. Esto que es el picaporte está en la capa puerta detalles, igual que esto que es la bisagra, puerta detalles. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de hacer esto? Que si yo en algún momento, en alguna escala que es muy chiquita, o sea que lo voy a ver muy chiquito, como puede ser un 200, uno en 100, no necesito ver los detalles de la puerta, porque se va a ver como una mancha cuando lo imprima. En la pantalla no hay problema, pero cuando imprima se va a ver como una mancha. Entonces tengo la posibilidad, en ese caso, de apagar solamente la capa de detalles de las puertas detalles, voy, la busco y la apago. Entonces el bloque sigue estando, lo que no va a tener son los detalles, están apagados. Y esto lo voy a usar para una capa, para imprimir en una escala que por ahí es muy chiquita. Quizás es tan chiquita que ni siquiera necesito la apertura de puertas, entonces tengo la posibilidad de tener en la otra capa de apertura, poder apagarla también y que solamente se vean marcos y hojas de mis puertas. Entonces en el dibujo lo que veo es esto.
¿sí? Acá tengo las dos porque tengo el bloque dibujado abajo, ¿sí? Para eso sirve tener más de una capa dentro de un bloque, ¿ok? En este caso, yo les había comentado, no hace falta que hagan esa división. Lo mínimo que tiene que tener el bloque de sus puertas son los marcos, la hoja y la apertura. Es lo único que tienen que tener, ¿sí? Ok, ¿y por dónde es exactamente que se mide la puerta, o sea, el tamaño de la puerta? Hay dos ¿Desde el criterios, exterior del marco o desde el interior? hay dos criterios. Uno es el paso de la puerta, ¿sí? ¿Qué quiere decir el paso de la puerta? ¿Qué medida queda desde este lado hasta este margen De la puerta, de la puerta, de la hoja de la de puerta? la hoja de la puerta. O sea, lo que en arquitectura llamamos el paso, ¿sí? En este caso, el paso de esta puerta es de 72. Y la otra manera de medir las puertas es por el vano. ¿Qué es el vano? El agujero que yo tengo que dejar en la mampostería, que para la misma puerta, en este caso, es 85. ¿Dónde está la diferencia? En el espesor de los marcos. Pueden ser más finitos o más gruesos. Esta medida entre muros nunca va a cambiar, por eso mucha gente prefiere denominar a sus puertas por el ancho entre vanos, o sea, la distancia que queda de pared a pared. Y muchos otros preferimos indicar la puerta por el ancho de paso, o sea, la distancia libre que queda entre el marco y la hoja. ¿Por qué? Porque esto a mí me da información de lo que puedo meter a través de ese marco. Yo sé que un mueble de más de 72 centímetros no voy a poder pasar, en cambio, si la puerta está nombrada con el ancho de vano, o sea, con la distancia de muro a muro, dice 85, pero yo no sé cuál es el paso. ¿Por qué? Claro, Porque tendría que saber cuánto mide el marco, y muchas veces no lo sé. Además de saber cuánto mide el marco, yo debería saber cuánto mide también el ancho de la hoja, porque también achica el espacio, por ¿sí? eso se mide desde hasta la puerta, mejor dicho, y no hasta la otra carpintería, Exactamente, sí. el marco de la puerta. Ujú. Ok, perfecto. Pero vas a encontrar los dos criterios, ¿eh? Listo. No, no, yo para saber exactamente en el futuro cómo era la forma correcta, pero las dos son válidas, pero sí, una sirve más para otra dependiendo qué es lo que... Sí, a ver, generalmente cuando vos pones una puerta de 72, perdón, de un paso exacto, que vos decís, yo quiero que esta puerta mida que tenga un paso libre exacto. Generalmente las puertas siempre son de 5 en 5, ¿sí? 60, 65, 70, 75 y así sucesivamente. Cuando vos das esa medida, si vos no controlás a quién le van a comprar la carpintería o si van a hacer a medida y vos no haces el detalle del ancho de puerta ni del espesor del marco, nunca vas a saber en obra cuál es la distancia libre entre muros. Claro, ok. Y eso puede llegar a traer alguna complicación en obra. De todas maneras, el carpintero, cuando le encargas las carpinterías, lo que hace es ir a obra y medir. ¿Para qué? Para verificar. ¿Sí? Ok, genial, De gracias. nada. Bueno, una vez que ustedes hicieron este trabajo en su archivo, si quieren guardar el bloque, lo único que tienen que hacer es lo siguiente. El bloque que hicieron, si lo tienen al costado, ya no tienen que hacer nada. Si lo hicieron en la planta, lo sacan de la planta y se lo hacen una copia y se la llevan al costado. Y es este el que van a pasar a un dibujo nuevo, que en teoría, yo lo que les propongo es que hagan un dibujo nuevo, que a ese dibujo lo llamen, eh, lo guarden en un lugar que ustedes conozcan.
en una carpeta dentro de bloques sería lo ideal. Vamos a hacer el, el paso a paso. Voy a crear una carpeta en mi escritorio que se llame bloques. Bloques o mis bloques o como ustedes lo quieran llamar. Ahí adentro van a hacer otra. Esto es simplemente lo que yo les digo que hagan. No es que tiene que ser así. Otra carpeta nueva que se llame puertas y ventanas o carpinterías, que es más general. Y ahí adentro van a hacer un dibujo nuevo. ¿Sí? Que es este que acabo de guardar acá. Perdón, me equivoqué porque en realidad no quería que se llame dibujo nuevo. Quiero que se llame puertas, que está dentro de lo que es carpinterías y este se va a llamar puertas. ¿Sí? Entonces, se van al archivo donde hicieron el bloque, lo ponen en cero para no llevarse la capa, control C, van a puertas, control V corta. ¿Sí? Y acá le ponen el nombre. Acá arriba le pueden escribir después puerta 85 para no tener que tocarlo y ir a ver cuál es la medida en el nombre. ¿Sí? Y listo, guardás esto y cada vez que tengas que hacer una carpintería nueva, lo mismo, haces la carpintería en el dibujo que vos lo quieras hacer, lo pasás después, cuando ya te haces una copia aparte, lo pasás a cero para que te quede prolijito, control C, abrís tu archivo de puertas y agregás tu nuevo bloque. Y así vas a ir acumulando todas las carpinterías que hagas. Cuando en un proyecto nuevo necesites poner una carpintería, por ejemplo, vas a estar dibujando en muros y tenés que meter ahí una carpintería, abrís tu carpeta de puertas, elegís el bloque que vos querés, control C, te vas al dibujo donde estás trabajando, control V corta, lo acomodás, sabés que es de 85, que necesitas una separación de 85 entre muro y muro, y ya está. Si necesitas darlo vuelta, lo espejás. Si necesitas que sea de la otra mano, lo espejás o lo rotás o la operación que vos le quieras hacer al bloque. ¿Sí? Y obviamente lo pones en la capa que corresponda en el dibujo nuevo. Y ya está. Y así vas completando tu planilla de carpinterías en este caso. Podés hacer en el mismo archivo puertas y ventanas, eso ya depende de cada uno el orden que le quiera dar. Profe, una Sí. consulta. ¿Qué pasa cuando queremos darle un color al marco? Algo habíamos visto en la clase pasada y otro color a la hoja o al vidrio. Mm, ¿También debería dibujarlo en la en capa dos cero? capas. Ah, en dos capas. Siempre, a ver, si vos querés hacer alguna distinción en un bloque de puertas, mi recomendación es que tanto el marco como la hoja estén en la capa cero. ¿Por qué? Porque en el dibujo donde lo uses lo vas a poner en la capa puertas o en la capa carpinterías o en alguna capa específica que va a tener un color y va a tomar ese color. No tiene demasiado sentido poner un color para los marcos y un color para la hoja, porque difícilmente necesites apagar y prender por separado los marcos y las hojas. Y si es por color tampoco tiene sentido, si es solamente por color no tiene sentido tampoco, porque finalmente vos vas a imprimir en negro esto, no lo vas a imprimir por color, ¿sí? Bien, bien. Ahora, suponete que estás haciendo un plano decorativo, por decirlo de alguna manera, de eso de diseño de interior, y vos querés hacer un sólido marrón,
porque los marcos son de madera y la puerta también, lo que sí podés hacer es en tu bloque agregar una capa que se llame sólido puerta de color marrón, en color verdadero, pero es una capa más. Entonces lo Ok. puedes apagar y te sirve ese bloque para una planta como esta, por ejemplo. Creo que se fue para la botánica en vez de para la arquitectura. En este tipo de planos de diseño interior, muchas veces se utilizan colores y por ahí uno quiere darle a sus puertas eh, alguna textura o algún color o lo que sea. A ver si encuentro alguno bien en planta. Bueno, justo acá no encuentro ninguno que tenga las puertas, ni siquiera las puertas. En este ejemplo, por ejemplo, le sacan las puertas, pero al piso le dan textura y a los muebles también. Pensando en este tipo de ejemplos, quizás las puertas podrían tener una capa que se pueda prender y apagar para cuando tengo que representar un plano como estos, por ejemplo. Si es un plano técnico, la verdad no tiene mucho sentido Bien, que el marco y la puerta tengan un color diferente. perfecto. Bueno, ¿se entendió esto entonces más o menos de cómo pueden ir armando los bloques en el mismo Sí, sí, dibujo? ya. Sí, sí, está Ahora claro. me doy cuenta. Buenísimo. Bueno, ¿qué más? Déjenme hacer una cosa. 13 de septiembre, 16. Voy a subir ahora, con fecha de hoy, el tema de hoy y un ejercicio que ahora vamos a dar. Bueno, les acabo de subir al Classroom el apunte de la unidad 4 y un ejercicio. La unidad 4 habla de las escalas anotativas. Las escalas anotativas son una función que nos ayuda un montón a hacer algunas cosas automáticamente, sobre todo lo que tiene que ver con textos y con cotas, que son temas que todavía no vimos, pero hoy lo que vamos a ver es la parte conceptual de estas escalas anotativas y vamos a ver un poco para qué sirven en general, no tanto en particular, pero es importante entenderlo eh, porque si no se puede volver un tanto complicado. Eh, Hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy precavido y tener cierta paciencia a la hora de empezar a utilizar esta herramienta, pero vale mucho la pena. Voy a compartirles pantalla. Bien. Bueno, el apunte de la unidad 4 trata de esto, de las escalas anotativas.
lo que hacen las escalas anotativas es controlar cómo veo la información de textos, cotas y cualquier otro elemento que sea anotativo. Ahora vamos a ver en el AutoCAD qué es esto de anotativo. Y vamos a ver que hay un cambio de tamaño, que vamos a ver, pero en realidad no es que agrandan o achican ni las cotas, ni los textos, ni las tramas, por ejemplo, sino lo que hacen es darnos una visión del texto o de la cota dependiendo de la escala que estoy utilizando, ¿sí? Esto puede ser chino básico hoy, más adelante lo vamos a ir viendo con mucho detenimiento y con mucho tiempo, pero si no entienden algo, avísenme, ¿sí? Vamos a empezar un poco raro esto, que cualquier maestro me va a decir que estoy empezando por el final, pero quiero que se familiaricen con esto de las escalas a partir de dónde está. ¿Se acuerdan que me preguntaban sobre estos simbolitos que están en la parte de abajo de la pantalla? Que en realidad son la vista de frente de un escalímetro, por eso tienen esa forma, ¿sí? Si ustedes ven un escalímetro de frente, van a ver que tiene esta forma, ¿sí? Que es la misma que se ve abajo a la derecha en el AutoCAD. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, lo primero que tienen que hacer es relacionar el símbolo con las escalas, ¿sí? Ese es el primer dato que nos da el programa para tratar de entender esto de que nos está diciendo de qué se trata esta parte de acá abajo, ¿sí? Está después de la palabra modelo, donde tenemos las ayudas de dibujo. Están estos 3 escalímetros y después una escala que dice 1 en 1. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Bien. Sí, sí. Vamos a ir bien despacito con esto. Entonces, tienen que tener en claro, y les pido, este apunte es muy cortito, ténganlo a mano cuando más adelante estemos usando las escalas y cuando tengan que hacer el ejercicio es bastante fácil, pero ténganlo a mano porque es muy útil. Muy importante, ninguno de los escalímetros tiene que estar activo, o sea, ninguno tiene que estar celeste, ¿sí? Tienen que estar todos apagados. Si ustedes tienen ahora en su AutoCAD alguno prendido, apáguelo, ¿sí? Esto la última escala, esta que dice 1 en 1, lo que hace es controlar las escalas en las que se hacen las presentaciones. ¿Vieron esa parte donde vemos la hoja en blanco? Que la clase pasada yo dibujé unas ventanas y le cambiaba la escala a las ventanas, que hablamos de que no cambiamos el tamaño de los objetos, sino que nos acercamos o nos alejamos. Bueno, con esta herramienta se manejan esas distancias, ¿sí? Se manejan las escalas de una manera particular, porque hay otra forma, digamos, como si fuese menos automática. Esta es la manera automática de manejar las escalas en el AutoCAD. Y si picamos en el triangulito que está al lado del 1 en 1, vamos a ver que se despliegan un montón de escalas, ¿sí? Que son las escalas anotativas. No son cualquier tipo de escala, son escalas anotativas. Son escalas que automatizan algunas cosas. Entonces, dentro de el listado que vamos a ver a continuación, hay al final dice personalizado. En la letra B. Bueno, nosotros vamos a hacer un ajuste de nuestro programa que vamos después a incorporar en la plantilla para que nos quede. Y vamos a
quitar todas estas escalas y vamos a hacer nuestras propias escalas, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Picando en personalizado, se va a abrir el editor de las escalas, va a aparecer la lista de escalas. Vamos a seleccionar todas las escalas menos el 1 del 1. Igual, aunque seleccionemos el 1 del 1, no se puede borrar, así que vamos a seleccionar todo menos 1 en 1 y los vamos a borrar, suprimir directamente con el botón de suprimir. Una vez que hacemos esto, la única escala que va a quedar es la de 1 en 1. Y ahora, una cuestión que es bien teórica. Todas las impresoras imprimen en milímetros, ¿ok? En este programa y en cualquiera. Cuando ustedes abren la parte de imprimir en el entorno de Windows y eligen una hoja, el tamaño de la hoja se los da con el nombre de DIN, la A4, la A2 o lo que sea, y o en milímetros, ¿sí? 29,7 por 21,7, 21,9, una cosa así. Y esos números son milímetros. Entonces, un dato, subrayenlo o anótenselo por algún lado. Las impresoras siempre imprimen en milímetros. ¿Y por qué es importante esto? Porque en este cuadrito, donde vamos a modificar o a crear nuestras escalas, tiene un factor, o en realidad dos, que tenemos que completar, ¿sí? Que son las propiedades de la escala. El primero son las unidades de papel y el segundo las unidades de dibujo. Modificando estos dos valores, nosotros vamos a ir creando las escalas. Nosotros trabajamos en metros, ¿sí? Entonces, como la impresora trabaja en milímetros, las unidades de papel tienen que estar en milímetros porque son unidades que maneja la impresora. Nosotros dibujamos en metros. ¿Cuántos milímetros entran en un metro? Bien, vamos todavía. Entonces, siempre de los siempres, para nosotros las unidades de papel son 1000. ¿Por qué? Porque dibujamos en metros. Y las segundas unidades son las unidades de dibujo, que se llaman así, pero son las unidades en que nosotros, como les comentaba la clase pasada, partimos el metro en determinadas cantidades. ¿Se acuerdan? 1 en 50, 1 en 100. Esto es exactamente lo mismo. La única diferencia es que en lugar de decir 1, decimos 1000. ¿Por qué? Porque es una impresora y las impresoras hablan en milímetros. Pero es exactamente lo mismo. Y así nosotros vamos a ir creando todas las escalas que necesitemos. Vamos a poner primero el nombre, ¿sí? 1 en 50, 1 en 100, 1 en 200, lo que necesitemos. Y después vamos a ajustar las unidades de papel, siempre en 1000, y las unidades de dibujo de acuerdo a la escala que estemos creando. ¿Se entendió esto? Por Sí, ahora sí. sí. Bien. Otra cosa importante para el futuro, no para ahora, pero sí para ustedes quizás en el futuro, es que las escalas que vienen en el AutoCAD, las que dicen 1 en 2, 1 en 5, 1 en 4, les van a servir para milímetros. Estas ya están hechas, ahora vamos a ver, para milímetros. Pero pueden setearlo para lo que ustedes quieran. Si ustedes trabajan en milímetros, obviamente que la unidad va a ser 1, ¿sí? Si ustedes trabajan en centímetros, la unidad va a ser 10. Si ustedes trabajan en decímetros, o sea que de 10 en 10, la unidad tiene que ser 100. Como nosotros trabajamos en metros, la unidad es 1000, ¿sí? Pero esto es
Se los digo porque si en algún momento tienen que crear sus escalas para trabajar con otra unidad, es este numerito. En vez de 1000 es 1, para milímetros son 10, para centímetros o son 100 para decímetros. Eso es solamente un dato. Vamos a ver cómo es esto en el programa. Bien, nosotros acá abajo lo primero que tenemos que ver es que nada de esto esté prendido, ¿sí? Que ninguno de estos esté prendido. Y en principio, que no haya nada acotado es importante porque si hay algo acotado, vamos a tener algún tipo, podemos llegar a hacer algún tipo de lío. Pero en principio, que ninguno de estos esté prendido, ¿sí? El tercero es lo mismo que la escala. Si yo aprieto acá, se despliegan las escalas, y si aprieto acá, se despliegan las escalas. Así que en realidad esto es como un solo botón. Entonces, tanto el primero como el segundo, siempre apagados, por lo menos por ahora. Vamos a crear nuestras escalas. Van a abrir un dibujo nuevo, van a aparecer nuestras capas, nuestra cota 50. Vamos a desplegar esto, vamos a ver todas las escalas que nos ofrece el AutoCAD y vamos a ir a personalizado. Entramos en personalizado. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué quiere decir que no tiene que haber nada acotado? Que no tiene que haber cotas en tu archivo. La única cota que sea la de las capas. Mirá, Ok. yo acá tengo apagadas cotas. Si yo prendo este botón, aparecen todas. Por eso digo que no haya nada acotado en el archivo. Por eso les digo, abran un dibujo nuevo donde la única cota que esté es la de 1 en 50. Con eso no hay problema. Entonces, abren las escalas, van a personalizado y se abre este cuadro que es el de editar las escalas de dibujo. Y acá les dice que está 1 en 1, es una unidad de papel igual a una unidad de dibujo, ¿sí? Si seguimos lo que dice el apunte que les pasé, el apunte dice que nosotros a la escala 1 en 1 la vamos a renombrar como impresión en milímetros, ¿sí? Pero antes vamos a borrar todas las anteriores. Entonces nos venimos acá, seleccionamos todo menos la 1 en 1 y le damos a suprimir, ¿sí? Después vamos a editar el nombre del 1 en 1 con el botón de editar y vamos a escribir impresión en milímetros. Aceptar y eso no lo vamos a tocar más. Y ahora vamos a hacer las escalas que necesitemos. Cómo se hacen es muy sencillo. Vamos a ir a añadir, se abre el cuadrito que también está en el apunte, vamos a poner el nombre y le vamos a poner el nombre de la escala como se conoce habitualmente. Por ejemplo, 1, 2 puntos, 200. Y vamos a decirle cuáles son las unidades de papel. Siempre 1000. En el segundo, 200. Aceptar. Vamos a añadir una más. 1, 2 puntos, 100. Las unidades de papel son 1000. Las unidades de dibujo son 100. Le vamos a dar a aceptar. Y así con todas las escalas que ustedes quieran crear. ¿Sí? 1 en 50. 1000. Y acá 50. Y aceptar. ¿Sí? Una vez que definen todas las escalas que quieren o que necesitan, le dan a aceptar acá. Van a ver que acá abajo, en vez de decir 1 en 1, va a decir impresión en milímetros. Pero si ustedes abren esto, van a estar solamente las escalas que definieron. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno. Sí, sí. ¿Esto qué quiere decir? Que crear escalas anotativas es bastante fácil, ¿sí? Crearlas es fácil, entenderlas es un poquito más difícil.
Junto con el apunte yo les mandé este ejercicio que les recuerda que tienen que estar desactivados los botones y que les dice que borren todas las escalas, que redefinan el 1 en 1 como impresión en milímetros y que creen todas estas escalas. 1 en 1, que ya está, pero ustedes la van a hacer igual, ¿ok? Pero esta vez con 1001, porque esta de impresión en milímetros van a ver que en sus unidades dice 1 a 1. Y esta en las unidades tiene que decir 1001, o sea que hay que hacerla. Después 1 en 2, por eso le cambiamos el nombre, para que no se confundan. 1 en 5, 1 en 10, y así sucesivamente con todas estas escalas que tienen acá. ¿Ok? Perdón, profe, lo repite de nuevo, no entendí. O sea, la que dice 1 en 1 tiene que decir impresión en milímetros o no. La original Sí, es la que vas a cambiar y va a sí, decir impresión en milímetros. ok, Si vos entras a personalización y está sombreada, la unidad de papel es 1 y las unidades de dibujo es 1. Pero vos tenés que hacer una que se llame 1 en 1 ok. con unidades de papel en 1000 Ah, listo. y unidades de Y unidad dibujo en 1. de dibujo 1, ok. ¿Sí? Que no es lo mismo que Que no la es que lo ya mismo. estaba armada. Ok, ¿Por ya entendí. qué? Porque acá dice 1000 unidades de papel, una unidad de dibujo, y en esta dice una unidad de papel, una unidad de dibujo. Ah, ¿Ok? ya entendí. Ok, gracias. Porque si le dejábamos el nombre original, se iban a confundir y iban a decir, pero ya la 1 en 1 ya la tengo. Claro. Bien. Bueno, y con eso se termina el ejercicio. Lo que no está acá escrito es que lo guarden en la plantilla, pero si lo guardan en la plantilla ya les queda y la verdad que no, cuando tengamos que utilizarlo, no, o sea, es una ventaja tenerlo en la plantilla. Lo pueden hacer ahora, lo pueden hacer después, porque perfectamente también pueden trabajar sin las escalas anotativas. Y ahora vamos a ver por qué. O sea, esto es una opción que nos da el AutoCAD. No quiere decir que sí o sí haya que trabajar con escalas anotativas en el AutoCAD. Bien, nosotros ya hicimos nuestras escalas. Vamos a agregar una más. Uno en 20. Siempre 1000. Y 20 unidades de dibujo. ¿Sí? Aceptar. Supónganse que vamos a dibujar un rectángulo de cotas 3 por 3 metros. Nosotros trabajamos en metros. Vamos a ponerlo en la capa muros. Nos vamos a quedar trabajando en la capa muros. Van a ser muros de 15 centímetros de espesor. Nos vamos a traer una puerta, ya que tenemos nuestra puertita, que ya es un bloque. La vamos a poner en la capa que corresponde de puerta. La vamos a incluir en nuestra habitación. Vamos a cortar los muros. Bueno, me cortó el otro. Hay algo que no está bien. Hay algo que está torcido. Evidentemente. A todos nos pasa, ¿eh? Hay que tener cuidado. Bien. Vamos a usar la de 50. Está bien. Vamos a poner una cota o varias.
Bueno, dibujamos una habitación de 3x3 con una puerta sin ventana. ¿Sí? ¿Cómo funcionan las escalas anotativas? Bueno, funcionan en nuestras presentaciones cuando le damos escala. Por ejemplo, no importa todo el entorno y cómo se hace la ventana y todo eso, no importa. Yo solamente lo que quiero es que entiendan para qué sirven estas escalas anotativas. ¿Está? Así que no se preocupen tanto por el entorno, sino que en tratar de entender cómo funciona esto. Yo toco la ventana, va a aparecer este triangulito. Si pico en el triangulito, van a aparecer las escalas que estén definidas. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, quiero que en esta presentación mi cuarto salga en escala 1 en 50. ¿Sí? Achico la ventana, pero a la escala 1 en 50. ¿Ok? A la escala que yo le acabo de decir. Profe, una consulta. Sí, ¿Eso es lo mismo que lo del Zoom? exactamente lo mismo, pero dame un minuto porque no quiero confundir a la gente. Ok. Entonces, también lo puedo hacer desde adentro. Eso lo hice tocándolo que apareció el triangulito. También puedo hacer un doble clic, meterme a la ventana. Ven que se pone más gruesa, eso quiere decir que estoy adentro de la ventana. Y venir a buscar la escala acá abajo y decirle quiero 1 en 50. Ahí la ventana no se achica y pone el objeto en la escala que le dije. La diferencia la ven, en una se achicó la ventana, en la otra mantuvo el tamaño de ventana. Vamos a hacerlo de vuelta. Si yo lo hago desde afuera, afuera o adentro es simplemente darle doble clic adentro de la ventana y la activo, me meto. Se pone más gruesa y eso quiere decir que estoy trabajando en el modelo. Si pico afuera 2 veces, estoy trabajando en la hoja, estoy trabajando en la presentación. Entonces, si desde la presentación selecciono la ventana, aparece el triangulito. Pico ahí adentro, busco la escala. Se achica la ventana y me pone en escala 1 en 50 el objeto o los objetos que estén ahí adentro. Esa es una manera. La otra manera para no modificar el tamaño de la ventana es meterme adentro con un doble clic y venir acá abajo a buscar la escala que quiero. 1 en 50. Ajusta el objeto, en realidad ajusta todo el modelo a la escala 1 en 50, sin modificar la ventana. Es exactamente lo mismo en cuanto a la escala. Si después quiero modificar la ventana para no ver las liñitas y lo que sea, evidentemente lo puedo hacer y listo. ¿Sí? Lo mismo puedo hacer con cualquiera de las otras escalas que yo hice. Entonces, de vuelta, para no modificar el tamaño de la ventana me voy a meter, voy a venir a buscar acá abajo la siguiente escala y le digo, lo quiero en 100. Va a escalar todo hasta tenerlo 1 en 100. Me meto adentro, busco la escala 1 en 200, más chiquito, ¿sí? Y vamos a hacer una copia por acá y le vamos a pedir que la haga 1 en 20. Acá no entra todo en la ventana, tendría que hacerla obviamente un poquito más grande para poder ver todo lo que necesito. ¿Sí? ¿Se entiende para qué sirve? Es automático. Yo la toco, le cambio la escala. Profe, entonces, Sí. para no confundirme y que quede claro, la escala anotativa solo se utiliza en la presentación, no en el modelo. De momento quédate con eso, sí. Ok, bien. Después vamos a ver más adelante cómo la vamos a usar en el modelo, pero en principio se usa para darle escala a los viewports, a las ventanas gráficas estas.
Entonces tenemos uno en 20. Uno en 50. Uno en 100. Y uno en 200. ¿Sí? Profe, Sí. ¿eso que está escribiendo en la presentación está escribiéndose en modelo también? No. Modelo no hay nada. La única manera que yo tengo de dibujar algo en el modelo desde la presentación es entrando a cualquiera de las ventanas. Si yo acá entro, o sea, cambia el aspecto de la ventana, se pone más gruesa. Entro siempre con un doble clic. Me van a aparecer unas leyendas, ¿sí? Me van a aparecer más información que es la misma que tengo en el modelo. Me va a aparecer la ruedita. Todo esto, si estoy afuera, no aparece, ¿ves? Entonces, la única manera de dibujar en el modelo desde la presentación es entrar a cualquier ventana y dibujar algo. Ven que lo que yo dibujo se dibujó en todas las ventanas. Si me voy al modelo, acá está lo que dibujé. ¿Está? Bueno, esta es la forma más sencilla de darle escala a una ventana, ¿sí? No le cambié el tamaño al objeto, no lo copié 4 veces, me voy al modelo, está lo mismo, las mismas cotas, todo igual, no hice nada, no le hice nada al objeto. Lo único que hice fue cambiarle una propiedad a estas ventanitas. ¿Está bien? ¿Qué propiedad le cambié? La escala. ¿Cómo lo hice? A través de un factor. Fíjense que acá en la presentación no aparece la escala si yo no toco una ventana. ¿Ok? No es igual esta parte de la pantalla que cuando estoy en el modelo, que sí me aparece toda la información. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tengo que crear una escala, siempre en el modelo, ¿sí? Porque puedo necesitar más que estas escalas. Entonces, siempre en el modelo. Cuando la tengo que utilizar para darle escala a algo, en la presentación. ¿Estamos? No, No. ¿Por qué no? no. Por eso estaba calladita tratando de traca, traca, traca. Pero ¿por qué yo querría en la presentación tener las 4 escalas? Porque las quiero probar, porque... No, por algo como esto. Esta es parte de nuestro ejemplo, ¿sí? Ujú. Esto está en escala. Esto está en una escala de implantación, si querés, una escala más, donde veo más, donde veo toda la escalera y el muro. Esta está un poco más cerca, donde veo toda la escalera y el muro, pero con más detalle, y otra donde veo un tramo de la escalera con más detalle. Ok. Para eso nosotros le cambiamos las escalas. ¿Por qué? Porque en un plano puede ser que sea una única ventana. Suponete, si vamos a... Esperen que tengo que prender alguna cosa acá. Y las escalas solo pueden verse en las presentaciones, en el modelo no. Exactamente, en el modelo Ahí no. está, ya está. Por ejemplo, nosotros tenemos todo dibujado en el modelo, pero yo solamente quiero el plano de muros. En este plano, ¿sí? Le voy a dar una escala para que entre toda la casa con el terreno. Pero cuando necesite o tenga que armar el detalle de la casa o el trabajo final, voy a necesitar, espera que lo busco,
voy a necesitar, por ejemplo, tener 3 escalas diferentes. ¿Uno para qué? Para la implantación. ¿Otro para qué? Para la planta de arquitectura y que vea bien todo lo que tengo que ver. Y otra ventanita para un detalle de baño, por ejemplo. Perfecto. Esto es un ejemplo. Quizás no, solamente necesito la planta entera en un solo plano. Entonces no voy a tener más de una ventana. Tengo una con una escala. Pero si tengo que hacer un plano donde tengo varias escalas diferentes, tengo que tener tantas ventanas como escalas necesite. ¿Está bien? Perfecto. Sí, Bueno. ya. Entonces, de todas maneras, nosotros vamos a seguir viendo esto hasta el final de los días, pero lo que me interesa es que entiendan primero cómo se crean, que es bastante sencillo, ¿sí? Acuérdense que lo único que tienen que tener en cuenta es que en nuestras escalas la unidad es 1000, que se crean siempre desde el modelo. ¿Y para qué sirven? Para darle escalas a las ventanas de las presentaciones, ¿sí? Y fíjense que siempre es la misma información, siempre es, lo único que le cambiamos es la escala. Lo acerqué o lo alejé, con un factor determinado, exacto. O sea, si yo imprimo esto y tengo un escalímetro, voy a poder medir la habitación en escala 1 en 20 y acá en el escalímetro voy a ver que dice 3 metros, como dice la cota, porque siempre tiene 3 metros. En 1 en 50 voy a tener que dar vuelta al escalímetro, buscar la escala 1 en 50 y esto va a ser 3 metros en 1 en 50 y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta de cómo se crean? ¿Para qué sirven? ¿No? No, ¿Estamos ninguna. claros? Por ahora Ya, sí. ya claro, ya claro. Bien, acuérdense que el ejercicio simplemente es volver a hacer esto que yo les conté ahora y crear todas estas escalas que se piden acá. Ese es el ejercicio, ¿ok? Obviamente guardarlo. Profe, sí, perdón. Sí. Estaba mirando recién el PDF donde aparece el ejercicio. Ujú. Lo hacemos en un nuevo dibujo y lo guardamos como una nueva también plantilla o por ahora no. Lo podemos guardar con una plantilla, no pisen la de acá Metro, pónganle, arranquen siempre de la de ACAD Metro, pero si la van a hacer plantilla, pónganle ACAD Metro con anotativas, si es que lo quieren hacer, ¿sí? Ok. Si no, no hace Pero falta. lo iniciamos en un nuevo dibujo, Sí, el ejercicio. Ok, sí. perfecto. Y, ¿qué otra cosa les iba a decir? Y lo que tienen que enviar es el archivo donde hicieron las escalas, ¿sí? Eso sí. El archivo va a tener el nombre del ejercicio, la fecha, lo mismo que siempre, yo tengo que poder abrirlo, tiene que ser un archivo de esta especie, así que tiene las capas Lakota y cuando yo toque acá me tienen que aparecer todas las escalas nuestras, no me tienen que aparecer estas, sino que cuando yo entre a personalizado, todo lo que esté acá adentro tiene que decir 1000 y la escala, no como esto que siempre dice 1, ven que acá dice 1, 1, 1, 1. O sea, hay que hacer todo el procedimiento que vimos recién. Ok, perfecto. O sea, este dibujo sin nuestro cuarto. Yo entro acá y tengo que tener todas las escalas que pida la ficha. Bien, ¿estamos? Clarísimo. Buenísimo. Sí, sí. Sí, sí, bien. Vamos a otro tema que está asociado con esto, que es el siguiente. A ver si tienen un poco de memoria. Estas escalas se llaman escalas anotativas, ¿sí? En algunos de los elementos que estuvimos viendo, en los cuadros donde se creaban, decían si eran anotativos o no. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Bueno, yo les recuerdo. Cuando armamos los bloques,
había un casillero que decía anotativo. Cuando vimos sombreados, había un casillero que decía anotativo. Y después, tanto textos como cotas, no lo vimos, pero hay por defecto una cota que es anotativa y un texto que es anotativo. Si mal no recuerdo en el AutoCAD, déjenme corroborarlo, pero creo que incluso hasta viene un nuevo, cuando uno abre el AutoCAD, Si en el caso de la cota, acá me estoy hay fijando que una cota que se aparecen. llama anotativa y en los textos hay uno que se llama anotativo que tiene el escalímetro. ¿Sí? A mí me aparecen dos en las cotas, profe. Una que dice anotative, que se debe ser en inglés, y la otra anotativo. Bueno, ¿hay algo que te trajiste, que metiste alguna vez en tus dibujos? Ujú. Que tenía una cota que se llamaba anotative y Y quedó. quedó. Ok. Bueno, volviendo al tema. ¿Qué quiere decir esto de que esos elementos son anotativos? Que funcionan con estas escalas. ¿Y qué es lo que funciona con esta escala? Lo primero que dice el apunte, ¿sí? Vamos a volver a verlo. Lo primero que dice el apunte es que las escalas anotativas no cambian el tamaño de los objetos, sino lo que hacen es mostrarnos de manera diferente los objetos. O sea, las escalas anotativas controlan la visibilidad de la información discriminada por escalas. Y por eso dice después, no agrandan y achican los textos y cotas, que todavía no lo vimos y por eso les cuento que textos y cotas también pueden ser anotativos. Todo elemento anotativo aparece con el simbolito de los escalímetros. Si ustedes van a anotación, ven los tipos de texto que dice estándar, por ejemplo, si los abren, hay uno que se llama anotativo y tiene el simbolito del escalímetro. Yo acá tengo otro texto que es mío, que hice yo, que se llama texto GR, texto grande, que también tiene ese simbolito y por eso sé que es anotativo. Si abren las cotas, van a ver que yo tengo 3 cotas anotativas que hice yo, más la cota anotativa que trae el programa. Anotative y anotativo, como decía Cande, ¿sí? En algún momento, en algún lugar metimos alguna cota, pero por lo menos cuando ustedes abren un dibujo nuevo, dentro de las cotas va a aparecer una que se llame anotativo. Vamos a cambiar de plantilla, por ejemplo. Vamos a ver un dibujo nuevo, pero con Acadiso, que es con la que arrancamos hace mucho tiempo. Vamos a ver en anotación que dice estándar y anotativo, nada más. Perdón, maté a alguien. Y en las cotas también dice anotativo, la ISO 25 y la estándar. ¿Sí? O sea que por defecto el programa trae cotas anotativas. Vamos a ver lo que estuvimos viendo de las tramas. Acá hay un icono que dice asociativo o anotativo. Perdón, el que estábamos buscando era anotativo. Que tiene otra vez el símbolo del escalímetro. O sea que las tramas, sobre todo, son anotativas. ¿Qué quiere decir anotativa? Que va a cambiar su aspecto según la escala que le demos. ¿Sí? No le cambia el tamaño en el espacio modelo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Pero sí le cambia el aspecto. Y la otra que habíamos visto que podían ser anotativos es, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer de esto un bloque, por ejemplo. Cuando hacemos un bloque le ponemos, no sé, cuarto,
Lo creamos, ponemos un punto de inserción, designamos los objetos. Acá dice anotativo, ¿ven? O sea que los bloques también pueden ser anotativos. Vamos a ver un ejemplo de qué es esto de que sea algo anotativo. Me parece que lo más representativo es cuando utilizamos las tramas. Esperen que perdí un dibujo. Era acá. ¿Sí? Yo acá tengo, por ejemplo, una escala. Vamos a definir las escalas primero. Voy a hacer el mismo procedimiento de recién, simplemente para repasarlo de cero. Personalizar. Voy a borrar todo. Y voy a añadir 3. Uno en creo que era 100, no me acuerdo ahora veo. Vamos a hacer todos 4 por las dudas. Uno en 200, siempre 1000, 200, nueva. Añadir uno en 100, siempre 1000, 100. Añadir uno en 50, siempre 1000, 50. Añadir uno en 20, siempre 1000. 1000 es porque las impresoras hablan en milímetros, acuérdense. 20 partes. Aceptar. Aceptar. Acabo de crear todas las escalas que necesito. ¿Dónde las aplico? En la presentación. Me voy a la presentación. Tengo 3 ventanas. A la primera ventana le voy a decir que le quiero poner una escala 1 en 100. Ya estaba 1 en 100, pero si no está, vengo y tildo 1 en 100. Me voy a ir a la segunda, le voy a decir que quiero la escala 1 en 50. Me voy a ir a la tercera, le voy a decir que quiero la escala 1 en 20. ¿Sí? Están todas mis ventanas con diferente escala. Vamos a ponerle, para que sea más gráfico todavía, los títulos. ¿Estamos de acuerdo? Acá se ve todo igual. La única diferencia es que veo más o veo menos, o veo más lejos o veo más cerca. ¿Qué es lo que cambia? Cambia la información, cambia lo que yo voy a mostrar. Entonces, en una escala, por ejemplo, 1 en 100, por ahí la flecha zafa. Ahora, en una escala 1 en 20 es medio bruta, por no decir otra cosa. Y en la escala 1 en 50 todavía está casi bien. ¿Qué pasa cuando ponemos una cota? Vamos al modelo y ponemos la cota de 50 que venimos manejando siempre. Se llama de 50 porque está creada para la escala 1 en 50 y vamos a acotar el ancho. Dice que mide 70 el ancho de la escalera. Vamos a la presentación. A ver qué pasó. Acá dice que mide 70, acá dice que mide 70 y acá dice que mide 70. En todas aparece la cota. ¿Eso está bien? ¿Mal? ¿Regular? Está bien. Está bien. Está bien. Bueno. Está bien y no está No bien tan bien. hecho. No, está bien que aparezca la cota y no está bien hecho. Cuando uno hace en un plano diferentes escalas, textos y cotas deberían salir de la misma medida, de la misma altura de texto, ¿sí?
Eso es una regla básica del dibujo técnico. ¿Por qué? Porque esto es una mosquita y esto es una letrota o un numerote, ¿sí? Entonces debería salir con el mismo tamaño. En general, los tamaños de textos y cotas van de 1,8 milímetros a 2,5 milímetros. Ese es un estándar. Hay gente que lo prefiere más grande, más chico no lo recomiendo porque no se ve. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de la escala, tanto en 1 en 100, como en 1 en 50, como en 1 en 20, el tamaño de la cota debería ser el mismo, ¿sí? Y no sucede. ¿Por qué? Porque la cota que yo estoy usando, acuérdense que es la que se llama D50, porque está creada para esta única escala. O sea, tanto la cota, el texto, tienen que acompañar la escala Tiene- que va a estar Tienen que en tener el la... mismo tamaño, en cualquier escala, Ok. ¿sí? ¿Qué es lo que hacen las cotas y los textos anotativos? Evitarnos tener que hacer una cota para 50, una cota para 20, una cota para 100. Nosotros creamos una cota anotativa y en todas las ventanas va a salir del mismo tamaño. Esa es la magia de utilizar las escalas anotativas. No importa cómo se hace la cota, más adelante lo vamos a ver cuando veamos cotas, pero lo interesante es ver cómo funciona. Entonces, nos vamos a traer, porque creo que acá no quedó ninguna, una cota, así están, una cota que sea anotativa. ¿Cómo sé que las cotas medianas son anotativas? Porque tienen el escalímetro. Pero voy a decir, quiero utilizar esta para acotar. ¿Y dónde voy a acotar? No me voy a ir al espacio modelo, sino que voy a acotar en la ventana, ¿sí? ¿Cómo acoto en la ventana? Me meto adentro con un doble clic, voy a la función de acotar y le digo acotame de acá a acá. 70. Perfecto. Ahora me voy a la ventana de escala 1 en 20. Acotame de acá a acá. ¿Cómo hago? Me meto, doble clic, perdón, la puse como, sí, está seteada. Pensé que no lo había hecho. Quiero acotar de acá a acá, 70. Perfecto. Fíjense que acá quedó solamente 70. No se hizo, cuando yo dibujé esta, solamente se dibujó en esta ventana. No se dibujó en esta ni en esta. Tuve que entrar acá para acotar. Y lo mismo acá, no se hizo. Tengo que entrar en la escala, en la ventana y acotar. Ahora parece que lo que hice nuevo no tiene la misma medida, pero en realidad son todas del mismo tamaño. Voy a mover esto un poquito más arriba. Y para eso vamos a hacer una copia de esto y lo que voy a hacer es achicarlo. ¿Se acuerdan que esta, la de abajo, es la D50? Vamos a moverlo para que se vea mejor. La que tiene los extremos cian es la D50, la que no cambiaba el tamaño con la escala, ¿sí? La de arriba es la notativa. Y vamos a tirar una línea para ver el tamaño de esa misma cota D50, 1 en 50. Es más grande. Y si vamos a 1 en 20, fíjense que cómo quedaba el número, quedaba enorme, ¿sí? Vamos a poner una línea encima como para tener una referencia. Quedaba así de alto en 1 en 20, quedaba así de alto 1 en 50 y en 1 en 100 quedaba bien chiquita, ¿sí? En cambio, en las cotas anotativas, si yo pongo una línea de referencia, en todas las ventanas el número mide exactamente igual. ¿Sí? Y no tengo que hacer nada, salvo el procedimiento de meterme y acotar, meterme y acotar y meterme y acotar. En cambio, si yo no uso
una cota anotativa y uso la D50, la D50 solamente me sirve para la escala 1 en 50. Para las otras, o me queda muy chiquita o me queda muy grande. Esto mismo hace con los textos y esto mismo hace con las tramas, por ejemplo. Si yo pongo una trama en este muro, tendría que salir en todos los muros la misma trama. Vamos a hacer lo mismo, pero esta vez sí lo vamos a crear la trama desde el modelo. Entonces nos vamos a ir a sólidos muros o algo por el estilo. Muro sólido. Profe, Sí, si la cota anotativa la uso desde el modelo, sí. ¿copiaría las 3 cotas y se ajustaría el tamaño? No. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos las presentaciones. Por eso les digo, no prendan ninguno de estos, porque esto lo que hace es activar todas las cotas que yo hice. Y todavía eso, si no están cancheros, no lo hagan. Hoy es simplemente para que vean cómo funciona, ¿sí? Aguanten un poquito el ansia que ya vamos a llegar. Pero si quieren probar algo, siempre háganlo desde acá. Después cuando estén cancheros pueden hacerlo desde otro lado. Bueno, vamos a la trama. Vamos a definir una trama. En usuario, A45. Separado .03. Y no le vamos a poner anotativo, ¿ok? Vamos a seleccionar el objeto. Ay, me quedó abierto acá. Me traje el muro. Voy a sacar esto que me molesta. Usuario 45.03, seleccionar. Listo, ahí lo hizo, ¿sí? Me hizo el rayadito que quería. Vamos a ver cómo quedó en la presentación. Acuérdense que no es anotativo. En este se ve bien oscuro. En este se ve menos oscuro y en este se ve más livianito. ¿Cuál es la diferencia? Que no se adapta a la escala, ¿sí? ¿Por qué? Porque la separación de 0,3 por ahí va bien para 1 en 50, pero para 1 en 100 queda como muy gris, muy pintado. Y para el 1 en 20 queda muy separado. Vamos a dar una separación más grotesca para que se vea mejor el ejemplo. Punto 10 le vamos a poner. Vamos a ir a las presentaciones. En 1 en 100 queda así, en 1 en 50 más separado y en 1 en 20 mucho más, ¿sí? Acá casi que se diluye. Entonces, esto pasa si no está activado el botón de anotativo. Vamos a hacer lo mismo, pero diciéndole cuando creamos nuestra trama que tiene que ser anotativa. Vamos a activar el botón de anotativo y vamos a seleccionar. Y le vamos a decir que sea de 0,3 como estaba ahí en todos los dibujos y en todas las escalas. ¿Por qué? Porque es anotativo. Enter. Lo dibujó. Si yo mido acá, van a ser una separación de 3 centímetros. Me voy a la presentación. Espérenme. Vamos a hacerlo al revés porque si no los voy a confundir. Vamos a hacerlo desde acá. Igual que hicimos las cotas.
Hay algo que no entiendo. Si Sí. yo estoy trabajando en el modelo, simultáneamente se está trabajando en una presentación. No. Ah, Si estás trabajando en el modelo, no estás trabajando en la presentación. o sea, yo tuve que haber copiado, hacer todo el procedimiento que hizo usted, y después se ejecutan lo que yo haga en el modelo en la presentación. No entiendo. Claro, yo lo que no logro entender es que cómo, por ejemplo, usted le aplicó un anotativo en el modelo y aparece simultáneamente en la presentación. ¿Cómo lo hace a la vez? No, eso no entiendo. No entiendo la pregunta. Claro, porque Ella lo que dice es, acaba de poner el hatch o el Sí. sombreado, que no era anotativo. Sí. Entonces, fuimos a la presentación Se y veían todos. aparecía. Sí. Entonces, ella lo que dice es cómo hace para que al mismo tiempo que está trabajando en el modelo, se va a la presentación y ya aparezca ahí el Bueno, hatch. eso es lo que no voy a hacer para no confundirlos. Por ejemplo, el rayadito de arriba, la trama esta gris que es el piso, sí. es una trama no anotativa y salió en todos con diferente separación. Si voy al modelo, es siempre la misma. Eso es porque no es anotativo. Vamos a hacer ahora un ejemplo para que salga en todos como anotativo, o sea, con la misma separación. Pero no lo quiero hacer desde el modelo para no confundirlos. ¿Por qué? Porque el procedimiento cuando empezamos a usar las escalas anotativas siempre es mejor hacerlo desde la presentación. Hay una manera de hacerlo desde el modelo, pero por ahora no la vamos a ver. No sé si eso responde un poco. Ni. Se puede hacer desde el modelo perfectamente, pero hay que manejar los escalímetros y no quiero que se metan con eso todavía. Tienen Bueno, que tenerla un poquito más clara. Pero con esto que yo voy a hacer ahora, sí lo pueden hacer sin ningún inconveniente, que es, así como puse las cotas en cada uno de las ventanas, voy a hacer lo mismo con un sombreado anotativo. ¿Sí? Me voy a ir. Voy a verificar que sea anotativo, voy a ponerlo a 45 con 0,3 y voy a seleccionar el objeto. En este caso, bueno, metete, ahí estoy. claro, me resulta raro porque nosotros es ahora que empezamos a usar lo de las presentaciones, entonces. No, igual no te preocupes, yo lo que quiero es que comprendan cómo funcionan las escalas anotativas. El Bueno, procedimiento de cómo se dibuja lo vamos a ver después, ¿sí? listo. Bien, Ok. fíjense, yo acabo de hacer el, ¿cómo se llama? La trama. ¿Qué me hizo? Esperen, porque no sé si hizo. Bueno, evidentemente mi tarjeta gráfica no da para más. Y me lo muestra como un sólido. Vamos a cambiarle la separación, parece que fue mucho para mi pobre compu. Profe, me quedó una Sí. duda. Si usted trabaja en el modelo y hace un cambio, Sí, ¿hay que hacer algo para que aparezca en la presentación o es automáticamente se modifica la presentación? no entiendo. De vuelta la pregunta. Si voy al modelo y hago un cambio en el dibujo, Sí. en la presentación, ¿ese cambio se cambia automáticamente? ¿O tengo que poner regen, actualizar, no sé? El cambio se produce cuando tenés que escribir regen, es porque hay algo que tu compu o tu tarjeta gráfica no puede resolver. Pero el cambio se hace. A ver. Cuando yo dibujo en el modelo, estoy solo dibujando en el modelo, ¿sí? No dibujo nunca en la presentación. Cuando voy a la presentación, dibujo en la hoja o fuera de la hoja
Y si dibujo algo arriba de la ventana, pero no me meto, esto no va a aparecer en el modelo. ¿Por qué? Porque no estoy adentro de la ventana. Yo acá hice 3 líneas que deberían aparecer acá, por lo menos acá en todas las ventanas, y si me voy al modelo, acá debería haber 3 líneas. Y no hay. ¿Por qué? Porque sigo dibujando en la presentación, no me metí a la ventana. Ahora, si me meto a la ventana y dibujo una línea, acá aparece, si agrando esta ventana va a aparecer, si dibujo otra línea también va a aparecer. ¿Por qué? Porque estoy dibujando en el modelo desde la presentación. Pero para hacer eso tengo que meterme a una ventana, a cualquiera. ¿Sí? Y si me voy al modelo, acá están las 3 líneas. Al revés no es. O sea, si yo dibujo acá, nunca voy a estar dibujando en una presentación. ¿Se entiende? Bueno, acabo de dibujar la trama, ¿sí? El problema era que estaba muy chiquita la separación. Vamos a darle un poco más, 0.08, así se ve un poco más. Y fíjense que no aparece en la escala 1 en 100 ni en la escala 1 en 20. Es lo mismo que cuando hice las cotas, ¿sí? Vamos a volver a hacer las cotas para refrescar un poco esto. Entonces, esto está en escala 1 en 50. Si yo voy a poner una cota, vamos a ponernos en la capa de las cotas. Con una cota mediana que yo sé que es anotativa. Y acoto, acá adentro, me acota solamente en la escala en la que estoy metido en la ventana. Esperen que vamos a cambiar de capa porque si no, no se ve. Vamos a ponerla en la 0. Si yo acoto 1 en 50 con una cota anotativa, solamente me aparece en esta ventana. No va a aparecer en 1 en 100 y en 1 en 20. ¿Eso quiere decir que está en el modelo? Sí, pero no la van a ver. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a utilizar estos botones. Si esto lo prenden, van a ver que van a aparecer cosas, pero no lo vemos ahora porque se van a volver locos. Entonces, para que eso no suceda, el procedimiento siempre, o por lo menos por ahora, es desde la presentación. Entonces, yo dibujo la cota o dibujo la trama o cualquier otro elemento anotativo, solamente va a aparecer, o sea, lo voy a ver solamente en la escala de esa ventana, no va a aparecer en otras. Pero si yo le digo que a este elemento yo quiero agregarle otra que aparezca en otras escalas, ¿sí? Eso yo lo puedo hacer utilizando ¿cómo se llama? Los triangulitos o asignándole la escala anotativa en la que yo quiero que aparezca y va a aparecer en cada una de estas. ¿Ven que cuando yo toco el hatch acá aparece un puntito acá y aparece otro puntito acá? Eso quiere decir que está en todas, pero no lo veo. ¿Por qué no lo veo? Porque no está habilitada todavía la escala para que yo lo vea ni en 100 ni en 20. Pero lo puedo habilitar y lo voy a poder ver en todas las escalas. Esto es una cuestión de funcionamiento, nada más, ¿sí? De ver cómo funciona esto de lo anotativo. ¿Sí?
No les voy a contar cómo lo hice, lo vieron, pero no se los voy a contar porque no quiero que se pierdan su cabeza en eso, pero cuando yo le habilito las otras dos escalas lo puedo ver. Y lo que hace es que esta separación entre líneas sea igual acá, que sea igual acá. Parece que están más separadas, pero si yo junto una con otras, es igual que las cotas, ¿sí? Todas tienen el mismo ancho, todo el hatch va a aparecer con la misma separación. Si pongo un texto anotativo va a ser lo mismo, ¿sí? Y para eso sirve los objetos anotativos, que funcionan solo con las escalas anotativas. Les vuelvo a repetir, el hatch de sombreado horizontal acá, que es el deck, acá aparece más juntito, acá más separado y acá más separado todavía. Lo correcto es que aparezca en todas las escalas con la misma separación. ¿Por qué? Porque si la tabla tiene 10 centímetros, tiene que tener 10 centímetros en 100, tiene que tener 10 centímetros en 50 y lo mismo en 20. Es lo mismo que el texto. Si el texto tiene una altura, tiene que aparecer con la misma altura en todas las escalas, ¿sí? La flecha, si fuese un bloque anotativo, también aparecería con el tamaño correspondiente a cada una de las escalas. Eso también se puede hacer. No lo vamos a ver, pero también se puede hacer. Y ustedes tienen que saberlo porque son uno de los objetos que pueden ser anotativos. Fíjense que yo acá puse las cotas en estas ventanas, pero en todas las ventanas que tienen la misma escala va a aparecer lo que yo asigne en la escala que habilito cuando entro con un doble clic. Por ejemplo, me voy a meter acá en un en 200, en esta ventana que tiene la misma escala, 1 en 200 que esta. Si yo acá le digo acotame de acá a acá, por decir cualquier cosa, en las únicas que aparece son en esta y en esta. ¿Por qué? Porque tienen la misma escala. Esta ventana y esta ventana están 1 en 100. En las otras no aparecen, ¿sí? Si yo hago esto más grande, no está. ¿Por qué? Porque las escalas trabajan solamente en su propia escala. O sea, cuando yo me meto en la ventana, solamente voy a visualizar lo que está en esa escala. ¿Se entiende para qué sirven las escalas anotativas? Sí, sí. Bueno. Sí, perfecto. Ya, está claro. Ahora, no se preocupen por ahora por el tema de cómo lo activo, cómo no lo activo. Lo único que me interesa es que vean gráficamente lo que hace la escala anotativa con los objetos anotativos. Los iguala en todas las escalas, básicamente es eso. ¿Qué pasa si yo no tengo un texto o una cota anotativa? Pasa que me van a salir en tamaños diferentes, ¿sí? Y voy a tener que hacer textos para cada una de las escalas, cotas para cada una de las escalas. Tendría que hacer diferentes tipos de hatch o de tramas para que se vean más o menos iguales. Entonces nos ahorra tiempo. Pero es una opción que tiene el programa para darle escala a las ventanas. Puedo no utilizarla. Si no utilizo escalas anotativas, o sea, si no me tomo el trabajo de venir al modelo, cambiar todas las escalas y qué sé yo, la manera tradicional de darle escala a una ventana es a través del factor de escala de la ventana, que es algo es que el resultado es el mismo, pero la propiedad es diferente. Vamos a abrir, vamos a traernos esto a un dibujo nuevo con acá metro. Vamos a ir a la presentación. El mismo ejemplo,
tres ventanas a las que le tengo que asignar una escala. ¿Cómo voy a hacer esto? Esperen que voy a estirarlas un poquito. ¿Qué le pasó? Ah, me metí adentro. El método para darle escala a una ventana sin utilizar escalas anotativas es darle el factor a mano. ¿Cómo se hace? Doble clic en la ventana y tengo que escribir zoom, que es el atajo del comando zoom. Aparece todo este menú que dice abajo en la línea de comandos y en vez de darle a cualquiera de estas opciones tengo que escribir lo que yo quiero como escala. ¿Y cómo se hace? 1000, ¿le suena? Barra 100 y lo tengo que terminar con el factor XP. El factor XP hace que el programa entienda que estoy dando una escala, ¿sí? Entonces le doy Enter y lo acomodo. ¿Vieron? Se fue un poquito para atrás. Me meto en la segunda. Devuelvo el mismo comando. Zoom. 1000. ¿Por qué? Porque trabajo en metros. ¿Por qué 1000? Porque las impresoras trabajan en milímetros. Barra. 100. XP. Me meto acá. Zoom. 1000. Barra 20. XP. Y lo acomodo para que se vea. ¿Qué pasó algo? 50 XP. Ahí está. Bueno, esto lo hago a mano, ¿sí? Ahora, si yo quiero poner ¿cómo se llama? Una cota anotativa con las escalas que vienen de fábrica, que no me sirven, que son las que están en milímetros, vamos a ver qué pasa. Voy a usar una cota de 50. Bueno, con la de 50 no va a pasar nada, tendría que ser una cota anotativa, ¿sí? Me meto acá. La cota es gigante, me aparece en todos, ¿sí? Me apareció en este, acá no se ve, pero acá también está. ¿Ven que está el triangulito? No toma las características de anotativo. ¿Por qué? Porque la ventana no está hecha con escalas anotativas y las escalas anotativas además, si llegasen a funcionar, no serían las que, no tendrían el tamaño que corresponde porque la escala no está definida para metros, ¿sí? Entonces, si yo no utilizo las escalas anotativas, no puedo utilizar los objetos anotativos. No funcionan. ¿Se entiende? La magia desaparece. ¿Quiero la magia? Me tengo que tomar el trabajo de hacerme todas las escalas en metros, darle el factor de escala utilizando las escalas que creé, 1 en 50, 1 en 100, la que sea, y después acotar desde adentro de la ventana lo que necesita acotar con una, en este caso, cota anotativa que va a acotarme solamente en la ventana en la que estoy trabajando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no necesito todas las cotas en todas las escalas. Pónganse, en esta, yo voy a necesitar quizás acotar la distancia al muro, además de el ancho total. Esperen que me voy a trabarlas para que no se mueva. En este dibujo, que seguramente será un detalle de la escalera, voy a necesitar unas cotas que lo más probable es que sean estas.
En cambio, en este dibujo yo no necesito la medida de los escalones, porque sería una mancha, no tiene demasiado sentido, el detalle de la escalera va en un plano aparte, si yo empiezo a juntar acá cotas se van a encimar, no se van a entender, ¿sí? Entonces yo no necesito todas las cotas en todas las... Imaginen si la pongo acá. Si en esta le pongo el ancho del peldaño, peor todavía, ¿sí? No se entiende nada. Entonces, ¿dónde va esta cota? Va en el plano del detalle. Acá no me sirve. Acá no corresponde que vayan. Y lo bueno de las cotas y textos anotativos es eso, que las puedo poner en la escala que yo quiera sin demasiado problema. ¿Lo puedo hacer desde el modelo? Sí. No es que sea más complicado, no quiero meterles demasiada información, pero quiero que entiendan para qué sirven. ¿Sí? En un plano 1 en 50 posiblemente me interese la distancia desde el deck hasta la escalera, o sea, el largo del caminito, el largo de la escalera, el largo hasta el otro tramo de escalera. Obviamente estas medidas en esta escala no hacen falta, a lo sumo la total, ¿sí? Para ver cuánto mide de largo esta escalera. Entonces cada escala lleva o da información diferente. Y lo mismo pasa con los dibujos. En una escala como esta, no necesito los detalles de puertas y ventanas, no tiene demasiado sentido. En una como esta, más o menos, tendré que decidir, y en los planos de detalles seguramente sí, porque está pensado justamente para cuando tenga una escala suficientemente importante como para que se vea el picaporte de la puerta. Profe, Dime. en la presentación se puede activar y desactivar capas. Sí, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Estamos? ¿Preguntas de esto de las escalas anotativas? No. No, por el momento no. Bueno, el ejercicio es bastante fácil en cuanto a definir una escala anotativa. Lo conceptual es lo importante de la clase de hoy, ¿sí? ¿Para qué sirve básicamente una escala anotativa? Es para mostrarme información en una determinada escala y que esa información no esté en una escala que me molesta, ¿sí? ¿Y cómo lo manejo? Con las ventanas, desde la presentación. No tiene sentido activar todas las cotas, todos los textos en el modelo, porque es una cantidad de información terrible que si no domino demasiado las escalas y las cotas anotativas, lo único que hacen es producirme problemas, digamos. Como por ejemplo este. Y prometo que es lo último que digo. Porque hasta yo me cansé de mí mismo. Fíjense, acá está todo dibujado menos las cotas y los textos. Si yo me voy a las presentaciones, tengo algunos textos y cotas que corresponden a este plano, que es el de tramas, pisos, proyecciones y qué sé yo, ¿sí? Pero si me voy al entorno no. Si me voy a los muros, tengo solamente las cotas de los muros. Si me voy al muro vista, solamente las cotas del muro vista. Ahora, si yo me voy al modelo y empiezo a aprender a ver todas las cotas que hay acá, es un lío, ¿sí? ¿Se puede trabajar de acá? Sí. ¿Para qué? Bueno, cuando maneje bien en los temas, cuando sepa qué botón tocar, cuando no haga cagadas, bueno, lo puedo hacer desde acá. Si no, y para aprender a manejarlas, siempre desde las presentaciones. Profe, nosotros nunca hacemos esas cosas. Nunca metemos el dedo No, donde el mouse, no, pero después cuando lo haces, están llamando.
No, usted no se está acusando. No, yo no acuso a nadie. Yo vivo la desesperación como un espectador divertido. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto de las escalas anotativas? Por ahora no. Bien. Son No, no hay que mágicas, poner. sí. Son medio mágicas, ayudan un montón, y sobre todo, cuando veamos cómo se hacen textos y cotas, van a ver que si no las utilizan, van a tener que hacer para cada escala que hagan un tipo de texto y un tipo de cota. O sea, un montón de laburo. También es cierto que si las hacen una vez y las saben guardar, solamente trabajan una vez. Pero de esta manera se ahorran ese trabajo. Porque crearlas es muy fácil. O sea, crear las escalas. Bueno, de momento me parece que estamos. ¿Sí? Bueno. Buenísimo. Bueno, buena semana. Gracias. Estén bien. Gracias y hasta el Gracias. viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes, gente. Nos vemos, buena semana. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Feliz.